¿Por qué no es constitucional? Las siguientes razones. Primera, porque no aparece expresamente mencionada en la Constitución del 78. Por cierto, al contrario de lo que ocurría con la Constitución de 1931 republicana, que sí la contemplaba como una atribución del Parlamento. En segundo lugar, la ley de amnistía del 77, que se suele citar por los pocos partidarios de la constitucionalidad de la amnistía, no es un precedente válido para sostener la constitucionalidad de la amnistía que está en trámite ahora. Pues, en primer lugar, fue previa a la Constitución y, en segundo lugar, tuvo su justificación en el cambio del modelo de la dictadura a la democracia. Tercero, para los juristas es esencial estudiar cuál fue el íter legislativo de la Constitución a la hora de decir si una ley es o no constitucional. Bien, la ponencia constitucional de 3 de noviembre del 77 indicaba expresamente que optaba por no constitucionalizar este tema. Por si hubiera alguna duda, hubo 2 enmiendas que se presentaron para incorporar la amnistía a la Constitución, y las 2 fueron rechazadas. Cuarto, del hecho de que la amnistía no esté expresamente prohibida por la Constitución, no puede seguirse de ninguna manera la consecuencia de que la Constitución la permita, aunque solo fuere de forma tácita. Como se pone siempre este ejemplo, pero es que yo creo que es muy gráfico. Tampoco se infiere de la falta de regulación de la esclavitud en la Constitución que la misma sea constitucional. Son, en definitiva, constitucionales o no las leyes que contradigan los principios de la Constitución. Quinto, la Constitución, esto es muy importante, por eso hice antes la introducción sobre las diferencias entre indulto y amnistía. La Constitución prohíbe los indultos generales en su artículo 62, por lo que parece también que debe ser predicable la prohibición de la amnistía, figura con la que guarda, es verdad, una relación, sobre todo por el carácter general de aplicación, más o menos general de aplicación. Y en todo caso, por un principio que los juristas tenemos muy claro, en el que puede lo más, puede lo menos. Si se prohíbe lo menos, el perdón de la pena impuesta a una pluralidad de personas, ¿cómo no se va a poder prohibir lo más? El olvido del delito para determinadas personas y la eliminación de sus efectos. Sexto, esa prohibición de la amnistía ha sido tenida en cuenta hasta ahora por el legislador ordinario. Hay muchas citas, pero yo no les voy a aburrir. Voy a decirles una que me parece muy relevante por el carácter penal que tiene la cuestión de la amnistía. En la reforma del Código Penal de 1995 se excluyó, de entre las causas de extinción de responsabilidad criminal, se excluyó la amnistía, que sí aparecía en el Código Penal de 1973. Séptimo, hay un precedente legislativo muy reciente. En el año 2021 se presentó una proposición de ley en el Congreso de los Diputados por grupos independentistas y fue rechazada por la mesa del Congreso, por cierto, con el voto de los parlamentarios socialistas, en base a un informe de los letrados de la Cámara que señalaban su flagrante inconstitucionalidad. Octavo, de igual forma la jurisprudencia ordinaria y del Tribunal Constitucional han partido siempre de la inconstitucionalidad de la amnistía. Desde el primer punto hay que poner de manifiesto la sentencia del Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 20 de noviembre del 2013. Y desde el segundo, el importantísimo auto del Tribunal Constitucional de 25 de marzo del 81. Si alguno ha leído la kilométrica exposición de motivos de la proposición de ley, dirá, hombre, pues ahí citan muchas sentencias en sentido contrario. Créanme que es una cita ad revolutum, porque la verdad es que la única resolución relevante es la que yo les he dicho. Noveno, otro argumento que solicitar, es un argumento muy pobre, pero por agotar todos. Hombre, es que se admitieron las amnistías fiscales. Me sale el acento este madrileño porque me parece tan... Es que se admitieron las amnistías fiscales, que no tiene nada que ver. Las primeras no se mueven en el ámbito penal, sino en el ámbito tributario, y no se producen los efectos propios de la amnistía penal, es decir, la desaparición relativa al delito. Pero además es que encima fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Por tanto, la amnistía no está prevista en la Constitución. Y esto es muy importante. Es algo que los juristas, incluso los recién incorporados a la carrera de Derecho, tienen o deben tener muy claro. Aunque el Parlamento apruebe la ley de amnistía, la misma será claramente inconstitucional, y no podemos olvidar que la Constitución es la norma superior del ordenamiento jurídico, al que todos los poderes del Estado se someten, por cierto, también el legislativo. Tendrá que ser, es verdad, el Tribunal Constitucional el que decida la constitucionalidad o no de esta norma.
En estas circunstancias, solo una expresa contemplación de la amnistía en la Constitución justificaría la excepción que supone, sobre todo respecto al principio de igualdad. Y eso solo puede conseguirse a través de la reforma constitucional y además de la reforma constitucional agravada del 168. Sí, nada más y nada menos que 2/3 de las cámaras con disolución posterior, 2/3 de las cámaras después de la disolución y, por si fuera poco, referéndum de los españoles.